Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, les hablaré de una manera fácil, clara y sencilla de temas de índole jurídico y fiscal. El día de hoy estamos grabando nuestro episodio número 45 y vamos a empezar una serie de varios capítulos donde vamos a platicar de todo lo que es la actividad aduanera, lo que es importaciones y exportaciones. Vamos a dejar un poquito en paz al SAT y vamos a empezar a hablar mucho de la aduana, de las actividades de importación, de exportación, qué es, por qué existen las aduanas, quién es un agente aduanal, qué necesito hacer si quiero importar o si quiero exportar algún producto. Quédense con nosotros, de verdad van a ser unos capítulos bien interesantes. Estamos por confirmar a algunos de nuestros invitados para los próximos capítulos. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar platicando desde lo más básico, qué es la actividad de importación y de exportación y por qué se da. Se habla de que va a existir una actividad aduanera o va a existir una actividad de importación o exportación cuando hay la entrada o salida de un producto de un país a otro, es decir, va a haber un cruce de frontera. Y recordemos que las fronteras no solamente son por tierra, también hay por aviones, por barcos, ¿no? O sea, básicamente son esas tres. Que hoy en día ya también hay una exportación de servicios o importación de servicios a través de internet, ¿ok? Que bueno, eso da para un tema de verdad solito y que bueno, va a ser muy interesante que platiquemos de eso. Bueno, entonces cuando digamos que estamos en un país como México y queremos exportar o queremos vender o ya vendimos un producto en otro país, vamos a hablar Estados Unidos, Canadá, Europa, cualquier país que no sea México. Si mi cliente está fuera de México, entonces yo voy a exportar mis productos. Muy bien. Y entonces ya se da una condición que yo estoy produciendo o comercializando únicamente un producto, que lo fabrico, lo produzco en México y lo mando a otro país. Eso es, digamos, la exportación básica. Y al revés, si yo estoy trayendo un producto o un insumo, es decir, un insumo porque yo lo necesito para un producto final, pues bueno, entonces voy a importar. Pensando, por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla, que es donde grabamos nuestros capítulos, la actividad de importación de mercancías y de materias primas para la fabricación de autopartes es el día a día. Porque aquí tenemos a la planta de Volkswagen y de Audi principalmente, que son armadoras, pero ellos necesitan de piezas y esas piezas las producen empresas, la mayoría son mexicanas, que importan muchos de sus insumos o sus materias primas del exterior. Entonces, pues hay formas de importar y de exportar, ¿no? Dependiendo el destino final de la mercancía. Y pues bueno, si yo produzco un bien aquí en México, y para ello necesito una mercancía que viene del exterior, entonces voy a realizar la actividad de importación, ¿ok? Bueno, entonces ya aprendimos a diferenciar lo que es importar y ya sabemos lo que es exportar. Bueno, la actividad aduanera se da cuando tengo cualquiera de estas dos actividades y evidentemente pues ya lo voy a llevar a cabo. Entonces esos productos tienen que pasar por la aduana. ¿Y qué implica este tema de la aduana? Pues bueno, tiene diferentes temas. Primero, entender que como contribuyentes, cualquiera de estas dos actividades, importar o exportar, tenemos la obligación de pasar estas mercancías a través de la aduana. No lo puedo hacer yo solito, necesito pasarlo a través de la aduana. El territorio autorizado para hacer esta operación logística es evidentemente la aduana. Hoy en día, si no mal recuerdo, son 49 aduanas distribuidas en el territorio nacional. Evidentemente, el mayor número de aduanas está en el norte del país, colindando con Estados Unidos, ¿no? Y esto es lógico porque México tiene muchísima actividad
aduanera con Estados Unidos, de importación y de exportación. En ambos sentidos hay mucho movimiento, ¿no? Pues como platicamos, los medios de transporte, si yo importo por barco, si yo importo por tierra o yo importo por aire, estoy obligado a revelar y avisarle a la aduana que estoy importando alguna mercancía. Algunos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar al exterior, cuando regresamos al país, hay un apartado que dice sin nada que declarar, y hay otra parte donde dice declaraciones de importación de productos o mercancías. ¿Qué es esto? Porque muchos nos han preguntado, oye, yo me tengo que formar en esta fila o en esta fila. Bueno, hay algo que se llama franquicia. La franquicia es digamos, lo que yo puedo importar o traer de otro país sin necesidad de decirle a la aduana, que pues son montos muy bajos, ¿no? Pues que a lo mejor yo me compré una computadora, no sé, fui de vacaciones a Estados Unidos y me compré una computadora. La franquicia mexicana te dice que no tienes la necesidad de declararlo, pero si tú te compras 2 computadoras, entonces tienes que declarar una y pagar los impuestos de importación relativos a esa computadora. Y en la declaración de aduana te van a decir, ¿se va a quedar en México o solamente vas a pasar o la vas a regresar en un tiempo? ¿Qué vas a hacer con esa computadora? Y dependiendo de eso es la cantidad de impuestos que vas a tener que pagar. Más adelante, en otro capítulo, vamos a platicar de cómo aplican cómo aplican los impuestos para cada tipo de importación, si es una importación temporal, si es una importación definitiva o si es una importación de tránsito, y cuáles son las características de cada uno de ellos. Eso está bien interesante, ¿no? Una de las cosas que hay que saber es que pues todas estas operaciones de compraventa, incluso me atrevería a decir, me voy a ir un pasito atrás, todo lo que es el derecho internacional privado, ¿qué es esto? Se realiza con actos de buena fe. Esa es la base fundamental del derecho internacional, y de ahí surge el derecho aduanero por la necesidad de la comercialización de los productos entre países. Bueno, entonces una de las características fundamentales del derecho aduanero es que tenemos obviamente pues que atravesar los productos por el lugar indicado, que son las aduanas, en este caso en México y en todos los países del mundo es así. Tenemos además la obligación de tolerar que la autoridad nos pueda revisar que lo que estamos importando o que lo que nosotros le estamos diciendo que importamos efectivamente así sea. ¿A qué me refiero? La base es la buena fe entre los particulares, y la autoridad, digamos que es el tercero que va a vigilar que efectivamente se estén pasando mercancía pues que sea lícita, que se pueda importar, porque hay mercancías que están prohibidas en ciertos países por un tema probablemente de flora, por un tema a lo mejor de fauna, que diga, bueno, en este país a lo mejor entre particulares se pueden a lo mejor comercializar a lo mejor ciertas plantas, pero ya el derecho aduanero te dice, sí, pero en este país está prohibido que tú la traigas. O sea, tú puedes ir a lo mejor a Hong Kong y comprar una flor que a ti te guste mucho para adornar tu despacho, pero al momento de quererla meter al país al que va a ir, a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Hay una restricción aduanera donde tú no puedes meter esta planta porque probablemente vas a afectar el equilibrio ecológico. Debe haber alguna restricción por alguna razón. No es algo arbitrario, siempre hay una razón y un motivo. Entonces, si tú dices, oye, yo estoy importando, no sé, cámaras fotográficas, tú tienes la obligación como importador de que si la autoridad te dice, oye, quiero revisar que efectivamente sean las cámaras fotográficas y no estés metiendo a lo mejor, no sé, alguna otra mercancía que no sea, a lo mejor teléfonos celulares, ¿no? Que pagan diferentes impuestos. En el fondo es eso, la autoridad no quiere que le pagues impuestos menor de lo que tú estás declarando, ¿no? Y para ello, al momento de hacer tu registro o tu avisar que vas a importar cierta mercancía, existe una persona
que va a ser tu representante y que se la sabe de todas, o en teoría se la debería saber, por el tema de la importación, que esta persona, este personaje se llama agente aduanal, que pues no es más que tu representante legal o tu representante en la aduana, ante la autoridad aduanera, del importador o del exportador, ¿eh? Cualquiera de los dos va a necesitar esta figura para poder hacer el trámite, ¿no? No lo puedes hacer tú mismo, o bueno, podrías en teoría, pero la ley aduanera te dice hazlo a través de un agente aduanal autorizado. Va a ser el encargado de clasificar la mercancía o clasificar la mercancía, ya sea que vayas a importar o exportar, y esto viene en una línea que le vamos a llamar clasificación arancelaria. Existen un libro muy gordo, muy grande, si lo imprimimos es una cosa enorme, donde vienen todas las mercancías que se supone que deberían poder pasar por las aduanas, y cada una tiene un código. Hablemos de sillas. Voy a inventarme una fracción arancelaria. Y pues bueno, primero empiezan muebles, digamos que es la fracción 1, y si son de metal es 1.3, y si son con rueditas es 0.4. Así de detallado tendría que ser la descripción arancelaria, y el agente aduanal es el encargado de decirte, bueno, tú vas a importar esto, esta es la fracción que te corresponde y es lo que vamos a decir en la aduana que vas a importar, y sobre eso vas a pagar tus impuestos. Entonces, si en el en el intermedio, la autoridad te dice, oye, a mí se me hace que pues no es correcta tu clasificación, te puede revisar. Entonces tú como importador o exportador tienes la obligación de tolerar que la autoridad revise tus mercancías. Sucede mucho este tipo de revisiones, y la verdad es que cada vez son mucho más atinados. Anteriormente era aleatorio, se sigue nombrando como aleatorio, pero en la realidad es que pues cada vez que atraviesa un camión con la mercancía, pues dice, esta es su fracción arancelaria, atraviesa por unos rayos gamma, y los rayos gamma lo que hacen es que revelan al sistema automatizado de la aduana si efectivamente lo que tú estás cruzando es lo que tú pusiste en tu pedimento. El pedimento, ahí venimos, es el documento, digamos, donde se concentra toda la información de la actividad aduanera. Si tú vas a importar un producto o vas a exportar un producto, debe tu agente aduanal llenar un pedimento aduanero donde se certifica que tú estás pagando, tú estás haciendo cierta actividad por cierto valor, y sobre ese precio deberías pagar o tal vez no pagar algún producto. ¿Por qué digo no pagar? Porque en ocasiones existen convenios entre países, es decir, tratados comerciales entre países que nos dan ciertos beneficios para no pagar, ya sea de manera definitiva o temporal, por la importación o exportación de mercancías. Tal es el caso del tratado comercial que tiene México con Estados Unidos y Canadá, se tiene uno con Asia y Pacífico, se tiene uno con Europa, se tiene otro con América del Sur, se tiene otro con América Central. Son actividades o son contratos o convenios, que lo vamos a nombrar así, que se ha encargado el gobierno mexicano a través de los años de firmar para facilitar el comercio de sus empresarios mexicanos en el exterior, ya sea para importar sus productos o para importar materias primas o para exportar los productos terminados, ¿va? Existe algo que se llaman regímenes aduaneros, ¿ok? Los regímenes aduaneros no son otra cosa más que el revelarle la información a la autoridad y decirle, oye, voy a importar este producto o esta mercancía de forma definitiva, es decir, la voy a dejar en el país, ya no la voy a regresar a ningún lado, o puede ser temporal. ¿Por qué sucede esto de temporal? Porque puede ser que en el ejemplo que ponía hace rato de las armadoras, es muy común que digas, oye, yo estoy trayendo una materia prima, pensemos plástico en bolitas, es decir, PVC, y voy a convertirlo en un autoparte en México.
se lo vamos a poner a un coche y ese coche se va a ir a Brasil, por ejemplo. Ah, bueno, entonces esa importación de materia prima fue temporal o va a ser temporal, la idea es que sea temporal. Entonces, pues en el momento que se hace la importación, se le dice a la autoridad aduanera, oye, en el pedimento del que hablábamos hace un momento, oye, esta mercancía la voy a importar de forma temporal. ¿Por qué? Porque la voy a regresar a otro país, o al país del que vino, o a otro país. Entonces, esas importaciones temporales siempre tienen una fecha de caducidad. Pueden ser 6 meses, pueden ser 1 año, pueden ser hasta 18 meses, dependiendo de lo que se vaya a hacer con esa mercancía o ese producto. Existen otro tipo de importaciones temporales que son de tránsito. Imaginemos que hay una persona que quiere atravesar el país con su coche, digamos que viene desde Guatemala y se va a ir hasta Canadá, porque pues, se le antojó irse de viaje hasta Canadá en su coche. El coche tiene una factura y un origen, digamos, centroamericano. Pensemos que el carro lo compró ahí mismo en Guatemala y está registrado y está facturado por una empresa guatemalteca. Entonces, cuando llegue a la aduana mexicana, le va a decir, oye, ¿a dónde vas? No, pues voy a Canadá. Ah, perfecto, entonces vas a atravesar el país en tu coche, y entonces le dan una importación temporal de tránsito. Es decir, no se puede quedar más de X tiempo, porque solamente va de paso, ¿no? Y pues bueno, esta información hay que declararla e informarla de manera muy precisa en la aduana, porque en base a eso se pagan los impuestos, ¿ok? Y puede ser al revés, que vienen de Estados Unidos y van a lo mejor a Belice o van a El Salvador o a otro país, y México solamente es de tránsito, ¿no? Entonces, ese es otro régimen aduanero. Es importante mencionar que si yo no digo exactamente a qué voy o por alguna razón sucede aquí en las plantas armadoras, dicen, oye, fíjate que pues yo le vendo a un cliente y mi cliente dice, yo fabrico estos coches y algunos se quedan en México y otros se van al extranjero. Bueno, precisamente para eso es ese tiempo. Tú le puedes mencionar esto a la aduana. Forma parte del régimen aduanero de importaciones temporales, donde te dicen, bueno, tú te vas a meter a este tratado con el país de donde estás importando la mercancía, pero si el coche al final, esa pieza se quedó en México, tú tienes que pagar el impuesto de importación definitiva de eso que tú utilizaste para fabricar esa autoparte. Entonces, mensualmente se le envían reportes, por ejemplo, la fábrica de Volkswagen te dice, todas estas partes que fabricó tu planta se fueron al exterior, y tú ya metes el aviso de que efectivamente todas esas piezas ya se fueron y hubo otras que se quedaron, y sobre esas ya pagas la importación definitiva, ¿ok? Así es como funciona, digamos, en la industria. Pero hablando de personas más mortales que nos han preguntado mucho, oye, yo voy a importar productos de China o voy a importar productos de Sudamérica a México, los voy a transformar y los voy a regresar a otro país. Entonces también va a ser una importación temporal con destino de transformación. Es decir, estoy utilizando la experiencia, pues a lo mejor la maquinaria, la mano de obra mexicana para transformar una materia prima en otro producto, o lo agrego a la cadena de valor y después lo exporto. Este tipo de importaciones pues no pagan IVA y no pagan el impuesto general de importación. Normalmente pues es como, pues bueno, sí está bien que utilices el país para eso porque estás dando trabajo. O sea, ese es el fondo del por qué existe este régimen aduanero de importación temporal. Muchas maquilas lo hacen, ¿no? En el norte del país, en Chihuahua sobre todo, que hay muchísimas maquilas de todo. Importan materia prima, la transforman en otro producto y lo regresan a Estados Unidos, ¿no? Que es lo que sucede mucho en Chihuahua, por eso hay tantas maquilas. Y lo que están aprovechando pues es la ubicación geográfica y la mano de obra especializada en maquila de ciertos productos.
Entonces, pues bueno, es un régimen o es una situación que la misma ley aduanera y el régimen aduanero mexicano ha estado aprovechando por muchos años. No es algo nuevo, es algo que se ha aprovechado por muchísimos años, ¿no? Y que al final es la forma de jugar del país mexicano dentro del mercado internacional. Esto evidentemente se vino a potenciar mucho desde finales de los años 80 del siglo pasado, cuando empezamos, México empezó con el tema de la globalización, que pues bueno, parece ser que hoy ya no fue tan bueno, pero bueno, seguimos dentro de este mercado internacional, nos guste o no nos guste, y México ha sido un competidor en el tema de maquila, ¿no? Entonces, evidentemente las importaciones temporales es el día a día de muchos. ¿Y qué sucede con el que dice, oye, no, yo solamente voy a comercializar, voy a traer un producto que si estaba necesitando en México, no sé, para consumo o para agregarlo a un producto final, lo que tú quieras, pero se va a quedar al final ese producto en México, ese producto entonces va a pagar no solamente IVA, sino también va a pagar el impuesto general de importación. Y bueno, ¿qué es este impuesto general de importación? Es el impuesto que hay que pagar por el hecho de decirle a la autoridad, estoy trayendo una mercancía del exterior y lo voy a consumir en este país y aquí se va a quedar. No lo voy a regresar, no lo voy a transformar en otra cosa, probablemente lo transforme, eso ya es mi rollo, pero se va a quedar en México y no tengo la obligación de regresarlo en 6 meses o en un año o en 18 meses a otro país. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, pues ya tenemos un primer indicio de que si vamos a competir o estamos compitiendo en nuestra empresa como maquilador o como desarrollador o como productor de un producto en específico, tendremos que ver si voy a hacer la importación temporal o definitiva, porque eso evidentemente, pues nada más de IVA es 16%. Y el impuesto general de importación lleva para calcularlo lleva varios elementos. Lo primero es el precio que yo pacté con mi proveedor o mi cliente, ¿no? Lo segundo es el tipo de producto, es decir, la fracción arancelaria de la que platicábamos, es decir, el código del producto. Va a haber productos que paguen un impuesto general de importación muy bajo o prácticamente cero, puede ser por razones estratégicas del país, ¿no? En su momento, otros gobiernos dijeron, oye, en el país tenemos déficit de ciertos productos. Voy a hablar de un tema, de un producto, digamos, al azar. Digamos que en México se necesita miel porque la gente está consumiendo mucha miel y no hay suficiente. Entonces, el gobierno dice, oye, si tú importas miel de cualquier país, no vas a pagar impuesto general de importación. La idea, ¿cuál es? Es motivar a los emprendedores a que lo hagan, ¿no? Porque tenemos un déficit en el consumo, en el mercado, ¿no? Estas son formas también del gobierno de poner límites o motivaciones para importar o dejar de importar mercancías. Últimamente hemos estado viendo al gobierno de Estados Unidos decir, oye, si tú me traes mercancía de tal país, voy a ponerte un arancel. ¿Un arancel qué es? Es un impuesto adicional al impuesto general de importación, y México también los tiene. Dicen, oye, si yo en México estoy produciendo coches muy bien y el mercado produce coches en Puebla, en Guanajuato, en Querétaro, en el Estado de México, en Aguascalientes, que es donde más clústeres automotrices hay, dicen, oye, pues si tú me traes coches del exterior, no sé, de China o de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos está el tratado, pero digamos de China, pues en teoría deberíamos ponerle un arancel grande para no motivar al mercado a que compre en el exterior, sino que compre en el país. Y en el fondo, ¿cuál es? Pues darle motivación al gobierno, al consumo mexicano, pues para que tenga, digamos, preferencia en el mercado. Y que tú, cuando llegues a comprar tu coche, digas, oye, pues este coche que está hecho en México está bien armado porque hay gente con experiencia y bla, 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 bla. Tú puedas estar en igualdad de circunstancias o decir, oye, pues por calidad y precio me voy por el hecho en México. Y eso va a conservar los empleos
de los que viven a lo mejor en Aguascalientes, que a lo mejor ahí producen cierto coche en específico y que es el que tú estás comprando, ¿no? Entonces, esa es la idea del un poco de cómo se pueden, digamos, pues no hablándolo de mala onda, pero sí manipular un poco el mercado desde el punto de vista arancelario. Entonces, pues bueno, cuando un gobierno como Estados Unidos dice, oye, voy a ponerle un arancel a tus productos, es una responsabilidad enorme, porque no solamente está castigando al país que los produce, sino también está castigando su propio mercado, ¿no? Y a lo mejor lo va a hacer como una moneda de cambio para negociar algo que no debería ser así, pero pues en la práctica puede ser así. Yo creo que el tiempo solamente nos lo dirá. Pero al final, si ellos están pasando una crisis en un producto en específico, pues por supuesto que va a poner una barrera y es entendible, o sea, vaya, es comprensible que si, digamos, en México se consume mucho a lo mejor el maíz, que es un producto específico y es un sector estratégico, que más adelante hablaremos también de los sectores estratégicos. Si el maíz es algo estratégico para el país, porque todo el mundo come maíz, aquí somos 130 millones de personas comiendo tortilla todos los días, pues México no produce lo que necesariamente el maíz que se consume. Entonces va a motivar a los empresarios mexicanos para poder traer maíz a un precio competitivo porque el mercado lo necesita, ¿no? Sin embargo, si México produjera el maíz que necesita, y no solo eso, si además tiene una sobreoferta de su producto, es decir, necesita venderlo en el extranjero, pues lo lógico sería que pusiera un arancel a la importación de maíz, por ejemplo, que viniera de Centroamérica, o que viniera de China, o que viniera de cualquier país, ¿no? Eso sería lo lógico. Entonces, estas son maneras para que entendamos un poco cómo es que funcionan los aranceles, las aduanas y el comercio internacional en general, ¿va? Ahora, hablemos un poco de las responsabilidades de la aduana. Pues el responsable, como en todo el tema impositivo, es decir, de impuestos, el responsable siempre va a ser el importador o el exportador, es decir, el sujeto que está realizando la operación. Pero tiene una persona que le va a apoyar, y ya lo platicamos, que es el agente aduanal, que tiene que tener responsabilidades y que tiene que tener cierta injerencia en la operación. Si el agente aduanal se equivoca en la fracción arancelaria, puede haber una multa, puede existir el embargo de la mercancía durante el proceso aduanero, pueden suceder muchas cosas. Y evidentemente el responsable final es el importador o el exportador. Pero el agente aduanal, digamos que es la persona a la que tú le estás pagando, es como si fuera tu notario al que tú vas a hacer una compraventa, pues es lo mismo, porque también tiene cierta injerencia y tiene toda la experiencia, y te tendría que decir, oye, esto sí lo puedes importar o exportar y esto no, aunque sea lícita la operación, digamos, en carácter civil, pues es ilegal introducirla o sustraerla del país, ¿no? Recientemente recordemos que se hizo, se dijo que el litio ya era un tema que quedaba en manos de explotación del gobierno mexicano. Entonces, vender litio, no sé hasta dónde sea lícito venderlo, pues probablemente sea lícito venderlo en ciertas cantidades, pero ya explotarlo con fines industriales ya se le tendría que dejar en manos del Estado, como lo hace el petróleo. Por ejemplo, yo no puedo vender petróleo. El único autorizado en México para vender y comercializar petróleo es Pemex, ¿no? Ya el tema de los combustibles ya es diferente, ¿no? Ya si ya está refinado, si es gasolina, pero el único encargado de explotar y explorar el tema es Pemex, ¿no? Bueno, el último tema en general que vamos a tocar en este capítulo, vamos a platicar sobre los procedimientos administrativos aduaneros y los medios de defensa. Lo vamos a platicar muy por encimita porque esto va a ser materia de otro capítulo, que vamos a hablar de los procedimientos administrativos en materia aduanera, conocidos en el bajo mundo como PAMA, que es un procedimiento que, digamos, de auditoría solamente del momento o de la operación que tú estás llevando a cabo.
Es simplemente una facultad que ejerce la autoridad de revisar la operación de importación o de exportación de mercancías dentro de la aduana, y si encuentra una irregularidad puede embargar la mercancía, puede congelarla, puede multar o puede decir todo está en orden, continúe su camino, señor, ¿no? Y contra estas resoluciones pues hay medios de defensa, pues que son los tradicionales, que son los mismos que existen en materia fiscal, que son recurso de revocación. Bueno, primero puedes agotar un recurso, digamos, dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, digamos que es un mini juicio que resuelve la misma autoridad, porque probablemente la persona que está llevando a cabo el procedimiento no tiene la experiencia a lo mejor de definir el tema de la fracción arancelaria, o no vio algo o no está tomando en cuenta algo, y entonces tú puedes agotar ese procedimiento ante la misma autoridad aduanera, y si el resultado de esa revisión o de ese procedimiento no te gustó o te perjudica o lo que sea, tú puedes ir a recurso de revocación o puedes ir a juicio contencioso administrativo federal. Que eso, como abogados, nosotros siempre lo impugnamos cuando es pertinente. La verdad es que si te embargan una mercancía que es perecedera, pues a lo mejor en lo que se lleva a cabo el procedimiento administrativo ya se echó a perder, y muchas veces el importador dice, pues ya déjalo perder y que la autoridad se cobre con la mercancía, porque sí nos equivocamos, ¿no? Y cuando no es así, pues bueno, se le puede dar celeridad. Cuando no son artículos no perecederos, pues no tenemos mayor inconveniente, ¿va? Entonces, a grandes rasgos, ese es, digamos, de manera muy rápida, lo más sucinta que pude, les di, digamos, la información más general del procedimiento administrativo, o de todos los procedimientos que son administrativos, de todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones. Y en nuestros siguientes capítulos vamos a continuar platicando de temas ya más específicos, como son los Incoterms, como son cómo hago válida una factura en mi contabilidad cuando estoy comprando en el exterior, cómo la hago deducible fiscalmente. Esto va muy dirigido a nuestros contadores, y que tengan la seguridad de que lo pueden hacer, o mejor no lo hagan. Todo eso lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos, porque consideramos que es información que, bueno, además nos lo estuvieron pidiendo bastante, que es importante que se conozca, es importante que sepamos cómo operan las cosas en México respecto al tema aduanero. Y si algún día somos emprendedores y queremos operar, ya sea para importar o exportar mercancía, sepamos cómo hacerlo, por lo menos tengamos una idea. Y si no, pues bueno, volvemos a escuchar este capítulo, o nos buscan a nosotros, o busquen a su abogado, a su contador de confianza y a su agente aduanal para poder realizar sus operaciones. No es nada del otro mundo, solamente que sepamos que hay gente muy especializada para las operaciones. Incluso dentro del mundo de agentes aduanales, hay agentes aduanales especializados a lo mejor para vehículos o para frescos que son perecederos, ¿no? El corte o el tipo de especialista que necesitas es diferente, ¿no? Entonces, de todos esos temas vamos a seguir hablando en los próximos capítulos. Pues bueno, hasta aquí nuestro capítulo número 45. Deseamos que les haya gustado la información que vimos en el día de hoy. Y pues bueno, si tienen duda de algún tema de comercio exterior, importaciones, exportaciones, aduanas, escríbanos y con gusto lo abordamos en los siguientes capítulos. Trataremos de traer algún invitado especial que nos hable y nos platique sobre el tema de aduanas, que sea, digamos, que esté en el campo de batalla todos los días. Eso nos va a ayudar muchísimo para esclarecer algunos temas. Y pues bueno, finalmente, pues bueno, agradecemos a todos el favor de su atención, y agradecemos también nuevamente al equipo de Dimensión 8 por la edición y la publicación de nuestros capítulos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, y comenten la información que necesiten. Con gusto estamos abiertos para escucharlos y para contestar sus dudas. Hasta la próxima y muchas gracias.